11 de la mañana, 24 minutos la hora en nuestra provincia. Bueno, tenemos visitas aquí en los estudios de la radio. Está el jefe de bomberos de Rawson, el comisario inspector Carlos Heredia. Comisario, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Bien, y tratando de llegar a la gente de bomberos para explicar y concientizar sobre el tema de la prevención de incendios. Creo que es una época donde nos sorprende las tristes noticias de incendio, de pérdidas totales, de pérdidas de vida. ¿Esto se puede prevenir, comisario? Exacto, sí, se puede prevenir siempre. Hay medidas de prevención para que estos hechos no se produzcan. Indudablemente sobre todo en este mes, hemos tenido una cantidad importante de incendios estructurales, que son incendios de viviendas, de locales comerciales. Hoy tuvimos un principio de incendio en un colegio, pero todos sujetos o por ahí a la investigación propia de lo que es el incendio, pero en esas investigaciones la mayoría de los casos o la mayoría de las veces nos arroja de que son fallas que se pueden corregir, es decir, sistemas eléctricos por ahí deficientes o construidos de manera irregular, o a su vez el mal uso de los artefactos o el mal uso de las instalaciones. Instalaciones que no se revisan muchas veces, claro, ¿no? indudablemente que ya sea las instalaciones eléctricas o las instalaciones de gas deben ser realizadas y controladas por personal matriculado que en realidad nos certifique y tenga una responsabilidad técnica al momento de realizarla, en la cual el particular se pueda respaldar, ¿no es cierto? Porque si no, las hace cualquier persona, muchas veces por abaratar costos, por un poco guardar la economía, no contrata a un profesional o no lo hace con los materiales adecuados. Esos costos muchas veces son mucho más elevados y peores que en el caso de la catástrofe. Tenemos que hablar con los pequeños de casa y explicarles que no deben jugar con los fósforos, que es peligroso, que no deben dejar velas encendidas, que lo hacen tal vez como una pequeña travesura y termina en una catástrofe. Exacto, con los pequeños y con los grandes. Sí. Primero con los grandes para que transmitan a los pequeños. Recordemos que una familia básicamente siempre va a estar bajo la tutela de un mayor, entonces hacer hincapié en ese mayor para que él, desde su lugar que ocupa en la familia, y pueda ejercer, digamos, la educación hacia el chico, en este caso en materia de seguridad. Primero tiene que convencerse él a analizar, porque en realidad el menor tiene su inocencia, su desconocimiento, y somos los adultos los responsables de la educación de nuestros hijos. La primera escuela es la casa. Entonces, apuntar primero a los adultos por la responsabilidad y el entendimiento que tienen de la cosa, y a su vez, una vez logrado eso, trasladarlo a los chicos. Que inclusive el chico es más fácil para él aprender. Él está en su etapa de niñez, aprende todo, entonces no va a ser tan complicado. Claro, claro. Y a veces, como usted decía, somos los grandes también, ¿no? Sí, somos los grandes los que dejamos la hornalla prendida para que esté la casa calentita, la estufa toda la noche, y esto es peligroso. Exactamente, sí, ahí hace referencia a los sistemas de calefacción. Los sistemas de calefacción tenemos en lo que es la zona urbana, digamos, o en la ciudad, son aparatos o equipos que funcionan o eléctricamente o a gas. Bien. Aquellos que funcionan a gas necesariamente deben, como decíamos recién, deben estar controlados por un especialista, y los
una vez instalado y colocado el equipo, el funcionamiento, el uso que nosotros le damos debe ser el adecuado al sistema de calefacción. Nunca debemos de perder de vista de que tiene que haber una ventilación en la vivienda o en el ambiente. Es decir, cada tanto hacer una renovación de la atmósfera, del aire que hay en ese lugar, para que el monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico, letal, se va acumulando en el torrente sanguíneo, entonces produce afectación a la salud hasta la fatalidad. Digamos que si tenemos, por ejemplo, monóxido de carbono en casa, la muerte es silenciosa. Exacto. Más aún, por ejemplo, se ha dado casos cuando la gente en la noche se va a dormir. En el día, bueno, uno puede percibir algún síntoma, un mareo, claro. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener? Y un mareo, una descompensación, puede ser hasta un vómito. Pero en la noche, cuando nosotros nos ponemos a descansar, a dormir, no estamos, digamos, ausentes en nuestra conciencia, entonces ese gas va a seguir estando en nuestra vivienda y no nos vamos a enterar seguramente de que estamos siendo intoxicados. Bien. Comisario, son muchas las preguntas, ¿no? Pero los incendios, ¿qué se repite más en cuanto a incendios acá en la provincia de San Juan? Nosotros tenemos estadísticamente los incendios en casas de familia, que seamos residenciales, tenemos mucho inconveniente con los sistemas eléctricos. De hecho, ustedes por ahí en la prensa se ve reflejado un cortocircuito, accidente eléctrico. Entonces, esa es la constante, podríamos decir de alguna manera, que se da en los domicilios particulares. Bien. Fíjese que comercialmente o industrialmente no tenemos ese tipo de inconvenientes porque el Estado ejerce su tarea de control a través de las habilitaciones. Pero en el caso particular, por ejemplo, el Estado no controla cada una de nuestras viviendas. Yo hago una ampliación en mi casa y el Estado no viene a controlar, ni yo tampoco, quien debería ser el principal responsable. Hago la declaración o la denuncia ante el Estado para que venga y me revise o de última contratar, como decíamos recién, un especialista para que me haga las cosas como corresponde. Yo les doy un ejemplo. Hoy se hacen muchas casas a través del IPB. El IPB, cuando desarrolla las viviendas originalmente, estructuralmente, deja ya las ventilaciones propias para el servicio de gas, que son las rejillas que ya vienen fijas de esas para que exista la ventilación en esos ambientes. Afortunadamente mucha gente hace ampliaciones, modificaciones estructurales en su vivienda, pero en algunos casos no esa misma seguridad que le dio el Estado cuando le construyó la casa no la traslada a la ampliación. Por ahí no hace, tampoco no tiene en cuenta, por ejemplo, las rejillas o ya sea la instalación eléctrica o la instalación de gas. Entonces por ahí lo hacemos, por decirlo de alguna manera, bueno, lo hago yo con un cablecito, me compro un cable caserito, y ahí está el problema, que yo a lo mejor tengo otra profesión y no soy electricista, y bueno, pero en mi casa soy electricista, soy de todo, y ahí es donde generamos los problemas. O no contratamos el matriculado por una cuestión de abaratar costos que después resultan muy caros. Exactamente. Sí. Bueno, deberíamos tener todos un matafuego en casa. Es recomendable que tengamos un extintor y una luz de emergencia. Esto parece medio de otro mundo, pero es lo real, es lo básico, es lo esencial en materia de seguridad. Nosotros tenemos, ya sea el riesgo de incendio lo tenemos en nuestra vivienda. De hecho, como les digo, estadísticamente tenemos incendios de vivienda y la mayoría son por problemas eléctricos o el mal uso muchas veces de algunos elementos eléctricos o de gas. Y la luz de emergencia, en épocas de verano tenemos cortes de energía, tenemos en época de invierno también tenemos problemas de energía, entonces debemos tener, sin ir más lejos, en este verano tuvimos un terremoto de una magnitud importante, entonces vivimos en una zona sísmica, entonces no podemos permanecer ajenos a ese tipo de
cuestiones que son básicas en una vivienda donde vive lo más sagrado y lo más querido de una persona, que es la familia. ¿No es exagerado tener la mochila que todos nos dicen que tenemos que tener de emergencia? No, yo le diría que es esencial. Y es más, uno en esto en esta tarea que tiene, siempre lo recalco yo, que por ahí escuchamos hablar de plan de emergencia, plan de contingencia, sí, ya sea en el trabajo o en una empresa o en algún lugar. El primer plan de contingencia empieza en la casa. Bien. El primer plan de contingencia, el plan de emergencia, comienza en mi casa. O sea, decirle a mi hijo, a mi esposa, a mi familia, dónde debo ir o dónde no debo ir en caso de un sismo, en caso de un incendio. Hemos aprendido mucho de los simulacros. ¿Sí? Es más, el chico, vuelvo a decir lo mismo que hace rato, el chico en la escuela, en épocas de presencialidad, indudablemente, recibe mucha capacitación, entrenamiento, entonces para el chico no le es extraño ese tipo de cosas. Sí, para los adultos por ahí que nos hemos relajado y nos hemos olvidado un poquito de las cosas, pero para el chico no es ajeno, es una continuidad de lo que hace en la escuela, entonces se tendría que lograr esa simultaneidad de cuestiones, ya sea en la escuela, ya sea el trabajador, muchas veces en las empresas lo hace, pero el talón de Aquiles muchas veces es la vivienda, bien, es la casa, que es lo más importante en realidad. Bien. Entonces, el primer plan de contingencia debería ser en nuestra casa. Comisario, cuando hay un incendio en la casa de mi vecino, nosotros ayudamos cuando queremos extinguir ese incendio hasta que llegue bomberos, tirando aguas, pasando baldes y todo este tipo de cosas. Hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso, uno indudablemente que en esta cuestión de solidaridad, de humanitaria, digamos, que quiere ayudar a alguien, seguro. Nosotros recomendamos principalmente evacuar, salir, es abandonar la casa, conservar la vida, o sea, la vida es el valor supremo y en eso no se pone ningún tipo de discusión. Entonces, es evacuar. Si es un principio de incendio, indudablemente que sí, y se tiene algún conocimiento del manejo de extintores o de que vemos en el sentido práctico que se puede extinguir un principio de incendio, sí, pero cuando el incendio se generaliza, indudablemente es tarea de los bomberos. Y a su vez, en esos principios de incendio también tenemos que tener en cuenta o precauciones, por ejemplo, con el sistema eléctrico. Por ahí a lo mejor con la mejor predisposición y ánimo de extinguir un incendio, tenemos corriente eléctrica todavía en el lugar y podemos sufrir un choque eléctrico. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Siempre lo recomendamos, si se produce un incendio, cortar el suministro eléctrico. Muchas veces, hoy por hoy, hay muchas instalaciones que ya vienen predispuestas y automáticamente se interrumpe el servicio eléctrico. Pero en algunas cuestiones que volvemos a lo mismo, cuando hay instalaciones irregulares, por ahí a lo mejor no funcionan los dispositivos automáticos. Entonces hay que tener especial precaución. Podemos hacerlo cuando es un principio de incendio y tener en cuenta esas cuestiones, el riesgo eléctrico, la fuga de gas, pero básicamente es evacuar. Bien, me llegó una invitación por parte para que le dé difusión por parte de la gente de Bomberos Voluntarios de Pocito, que están con las inscripciones y está trabajando muy bien esta gente, ¿no? Sí, Bomberos Voluntarios de Pocito y de San Juan, en realidad, es una actividad que es muy destacable. Nosotros como bomberos oficiales propiciamos, apoyamos, es más, trabajamos en conjunto, operativamente desarrollamos tareas en común y es muy loable la actividad que ellos desarrollan y acá en San Juan ya viene desde hace tiempo y el Estado también se hizo parte en eso para que se trabaje en común. Acá la emergencia, digamos, no distingue si sos bombero voluntario o bombero de la policía. Indudablemente que uno tiene una responsabilidad institucional, pero el bombero voluntario es una actividad muy loable y es
es lindo, es agradable que los chicos participen en este tipo de actividades. Es muy sano. Bien, bien. Y bomberos no solo está, ya sea voluntarios o bomberos oficiales, ¿no? No está solo en el tema de incendios, sino también estuvieron dando una mano en las inundaciones, estuvieron presentes en el terremoto, y yo creo que día a día es un lazo que se ha creado con la comunidad. Y sí, exactamente. Lamentablemente por las emergencias, por las desgracias, por los desastres naturales, es nuestro ámbito de trabajo. Pero sí, desarrollamos, vuelvo a decir lo mismo, tareas ya sea en lo que es incendio, vivimos en una zona sísmica, entonces tenemos que estar alertas para una respuesta ante los sismos, en época de verano por las crecientes, por las lluvias, inundaciones. Y bueno, en definitiva, el servicio a la comunidad se brinda a través de la Policía de San Juan, tratando de cubrir todas las emergencias que se generan. ¿En todos los departamentos está bomberos o faltan algunos? Sí, en realidad la Dirección Bombero tiene ámbito en toda la provincia y tiene asiento físico en lo que es el cuartel central, lo que es toda la ciudad de San Juan, el cuartel de Rawson, cubre la zona sur, ya sea Rawson, Pocito y Sarmiento. Tenemos cuartel de Jáchal, que cubre el departamento de Jáchal e Iglesia. Después en Barrial tenemos un destacamento. En Caucete, que se inauguró hace 2 años, también tiene su propio destacamento de bomberos de policía. Y en Valle Fértil, que es el departamento también un poco de los más alejados, también tiene el destacamento. Hay perspectivas y idea del Estado, del gobierno de la provincia, ampliar estas e implementar en otros departamentos nuevos cuarteles de bomberos. Por último, y ya lo dejo, lo libero, su mensaje para aquellas personas que están mirando a través de la tele o escuchando a través de la radio. Sabemos que estamos viviendo una ola de frío polar y que hay que tomar conciencia. Su mensaje para aquellas personas que están. Sí, la idea es, bueno, tengamos en cuenta la seguridad y la prevención en el uso de los elementos o artefactos de calefacción. Si tenemos equipos de gas, bueno, la ventilación siempre va a ser recomendable para intercambiar los ambientes, el aire. En la noche no dejar elementos encendidos, salvo aquellos que tengan la evacuación de los gases al exterior. Y en la época, por ejemplo, en zonas rurales que no tenemos gas natural, pero sí se usa el brasero, digamos, eso en la noche no se deben colocar en las viviendas. Durante el día, mientras estemos, sí, pero en la noche, cuando nos vamos a dormir, eso hay que dejarlo afuera. Lo hacían nuestros antecesores, nuestros abuelos, porque cuando no había gas se utilizaba ese sistema de calefacción y no había inconvenientes de mayor envergadura. Entonces es una sana costumbre que debemos aprender, de que el brasero durante el día está adentro de la casa y en la noche afuera, y abrigarnos con mantas y no con sistemas de calefacción. Comisario, que tenga una excelente jornada y muchísimas gracias por su tiempo. Por favor. Un gusto.